Y hemos visto todo, vimos todo lo que hizo el PRI. Nunca, que yo recuerde, hubo algo parecido a los acordeones. No, jamás. El oficialismo produciendo materiales para favorecer candidatos. Y al parecer, si es cierto lo que te contaron, en algunos casos está cobrando para incluir gente ahí. Y no fuimos capaces de documentar absolutamente nada. Sí. Simplemente en 5 o 6 programas decir cualquier cosa. Hijo, yo no quiero ser parte de esa generación. No, nos toca atender, porque además yo no quiero ser como los 6 consejeros del INE que dijeron, bueno, pues sí, pero validamos la elección. No, Mire. Ciro, y no lo vamos a hacer. No lo hicimos. Si hubo, aquí presentamos un video con nuestra compañera Vania, se hizo todo, se ha hecho toda una cobertura. Ahora que nos toca... Esto iba a tener éxito, sí tuvo éxito. Sí. Los acordeones van a llevar a sus puestos a los próximos ministros de la Corte, a los nuevos integrantes del Tribunal Electoral, a una gran mayoría de nuevos jueces, a una gran mayoría de nuevos magistrados, a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. No los llevó el voto del pueblo, como dicen ellos. Los llevaron los acordeones. Y nosotros no pudimos documentar nada. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Tanta es la rabia de Ciro Gómez Leiva que el día de hoy ahora está en contra de su colaboradora Miriam Moreno, reportera y periodista de su espacio. Todo esto por el tema, sigue una vez más con el tema de los acordeones de la pasada elección judicial del 1 de junio. Lleva 19 días Ciro Gómez Leiva con el mismo tema. Ya se entregaron constancias de mayoría. Ya sabemos cómo está integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo lo que ha derivado pues este asunto, mis estimados amigas y amigos proneros, con Hugo Aguilar ahora al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que han salido como, pues sí, lo clasistas y los racistas que son. Y bueno, ya como no va a estar Norma Piña, ahora sí se pone a cuestionar Ciro Gómez Leiva y lanza también este argumento que el PRI, ni siquiera el PRI se atrevió a tanto. Ahora lo que hace el oficialismo, lo que hace Morena y la 4T, por el tema de los acordeones, donde él solito acepta junto a su reportera y periodista Miriam Moreno que no han encontrado absolutamente nada. Le presenta esta nota informativa donde ha recopilado información de algunas imprentas que han dicho que pues trabajaron para imprimir este tipo de acordeones, o bien de candidatos perdedores que hasta les ofrecieron incluirnos en esos acordeones, y por eso Ciro Gómez Leiva pues simplemente no quiere que esto quede en palabras. Vamos a los hechos. Invítalos, Miriam, que vengan aquí el día de mañana al programa, porque pues que tú lo digas, eso no lo acepta nuestra audiencia. ¿Alguien va a tener el valor de presentar las pruebas de dónde se fabricaban los acordeones? Nadie en el gobierno tiene interés de hacer un cuestionamiento al respecto, y así revienta Ciro Gómez Leiva y sigue hablando de escándalo de la pasada elección judicial. Vamos a escucharlo, mis estimados amigos y amigos proneros. Casi se infarta Ciro porque no encuentra respuestas. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Ayer empezamos a hablar del tema de los acordeones y quién pudo haberlos mandado a hacer, en dónde se imprimieron estos acordeones. A partir de entonces hemos recibido varios mensajes, Ciro, de gente que nos sigue señalando la alcaldía Gustavo Madero, una imprenta en particular, y otra que también pudiera estar relacionada con la impresión de estos acordeones. Estamos revisando el tema. Tengo ya algunos datos, entonces yo creo que pronto tendremos alguna información ya con más precisión. Yo, que con todo respeto, yo la veo muy complicada, Miriam. Es muy complicado porque imagínate que toque la puerta. Vamos a suponer que ahí se haya llevado a cabo la impresión de buena parte de los acordeones. ¿Tú crees que van a dejar rastro? ¿Tú crees que por ahí va a estar en la basura un paquete de acordeones? Primero, ¿tú crees que van a dejar entrar? No, o que solicitemos la entrevista con el encargado y que nos diga si pasa, le vamos aquí los imprimimos. Sí, claro, aquí están las facturas, fue fulanito, ¿no? O los doné,
o los doné a la causa porque también soy, me gusta la 4T, me gusta cómo gobierna y conozco a muchos funcionarios de Morena, políticos que están ahora como diputados, senadores o tienen algún cargo en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno federal, yo creo que difícilmente lo estaría reconociendo, pero bueno, estamos trabajando el tema. Y también te quiero comentar, me llamó mucho la atención los mensajes que recibí y en algunos casos sí, tuve llamada telefónica o me reuní con algunos candidatos que perdieron y ellos me comentaron algo bien interesante. Por un lado, los candidatos que iniciaron en la competencia desde el 1 de abril o el último día de marzo, iniciaron con la propaganda, con los recorridos en las calles, y ellos mencionaban que se les acercaban operadores sí cercanos a Morena, diciéndoles que no había forma de que repuntaran ellos solos que necesitaban el apoyo. Esto fue con mayor precisión en alcaldías como Iztapalapa, como la Gustavo Madero, como Azcapotzalco. ¿Y qué les pedían? ¿Les pedían dinero a cambio de estar en los acordeones? Les pedían dinero. Hay casos muy particulares que vengan al programa. En Iztapalapa. Invítalos que vengan mañana al programa, Miriam. Que hay, incluso te voy a decir una cosa. ¿Qué caso tiene que lo digamos si no lo van a decir ellos? No lo van a decir ellos. Ellos me decían que sí los invitaban. Y entenderíamos que no lo quieran decir, pero pues si no, dejémoslo ahí. Ahora, si ellos, alguno de los candidatos, uno, no se diga si pudieran ser dos, nos dijeran que recibieron de tales personas la oferta de estar en los acordeones, a cambio de, supongo que de algún dinero, invítalos. Sí, porque es interesante cómo se acercaron. Incluso me dicen, se intensificó en las últimas 3 semanas pegadas a la elección. Ahí es cuando entra el apuro del acordeón. Y si quieres estar, quieres ganar, voy a seguir insistiendo. Ojalá pues puedan venir aquí al estudio, puedan acceder, pues nos puedan permitir una entrevista. Bienvenidos, aquí escuchamos sus testimonios, porque los candidatos con los que hemos hablado, con los que hablamos la semana pasada después de la elección, les decíamos, oye, ¿y los acordeones? Y le daban vueltas, decían, bueno, pues es que no es lo mejor, pero es el primer ejercicio democrático. ¿Cuál democracia? Eso no es democracia. No. Eso es corrupción. Eso es una defraudación a todo un proceso. Ya no digas a la elección en sí, a todo un proceso. Se dijo que no iba a intervenir el gobierno, que no iba a haber una intervención, que no iba a haber recursos públicos para promover candidatos. Y hubo todo un operativo, además de un enorme éxito, para crear estos acordeones y para que la gente votara por esos nombres. Exacto. El problema es que ¿quién lo denuncia? Ya vimos los consejeros del INE, 6 de ellos, por cierto, ¿qué votaron? Votaron ayer, ya validaron las elecciones de magistrados de circuito y de jueces. De magistrados de circuito, pero desecharon a 33 porque no cumplían con el promedio. La Constitución dice que deben tener 8. Desecharon a 33 y pasaron a todos los demás que estaban. A todos los tramposos, ¿no? Por si les ponemos un nombre, pasaron la trampa. Lo que decíamos ayer, que muy bien, van a sacar van a no reconocer la victoria de 3 o 4 candidatos, van a modificar el resultado por una cuestión de género, de cuota de género. Muy bien, el tema no es ese, el tema es los acordeones. Exacto. Alguien va a tener las pruebas y el valor suficiente de presentar la información que demuestre de dónde salieron los acordeones o, como decías tú, Miriam, quién además estaba pidiendo dinero para incluir nombres en los acordeones. Porque si no, nos vamos a quedar aquí dando vueltas. Exacto. Ya vimos que a nadie en el gobierno, nadie tiene el menor interés en hacer un cuestionamiento sobre esto. La democracia mexicana, nuestra democracia 2025, da por sentado que pues hay algunas cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, fabricar acordeones para una elección como la que vivimos. No, y además, se necesitan datos, hechos, pruebas, Miriam. No, y además, como tú dices, ¿quién se va a tomar el tiempo? Platicaba con un par de candidatos perdedores y ellos me dicen, ¿sabes en qué estamos ocupados ahorita? En comprobar ante el INE los 120,000, los 100,000 pesos que invertimos en la campaña. Ese es el ¿no? Bueno, entonces, pues es el tamaño también. Es también el tamaño del desinterés que tienen ahora. Es decir, pues ya ganaron, lo hicieron, lo vimos. ¿Para pero qué no hay nos nada metemos que hacer. en más problemas? No tengo ni tiempo,
el dinero que tenía cuando rompí el cochinito lo metí a la campaña, tengo que cumplir con la ley, si no me multan con 200,000, 500,000 pesos por no cumplir con la comprobación. ¿Sabes qué? Yo no quiero problemas, lo sabíamos, nos fuimos con la ilusión y ganó lo de siempre, la trampa, el fraude en una elección. La corrupción. La corrupción, claro, y entonces se dan la vuelta. ¿Quién va a denunciar, Ciro, con precisión los acordeones? El perdedor que pagó la cantidad que le pidieron, no sé, 100,000, 200,000, 300,000 pesos. Claro que no, porque sabe que cometió un delito, que fue tramposo y no lo favorecieron porque a lo mejor pagó demasiado tarde para que lo incorporaran, y ya ni siquiera en el acordeón que hemos visto, largo, no, pero sino en los papelitos, puede decir en los que digitales? le ofrecieron dinero por estar en los acordeones y dijo no? ¿Quién nos puede decir eso al aire? Y nos puede decir, me lo ofreció el señor tal, la señora tal, el día tal, en tal lugar, sí, a cambio de tal cosa. Totalmente. Alguien que no haya cometido, digamos, el delito. Y si cometió el delito, pues igual lo cometió el que te gusta. El 80-90% de los que sí estuvieron en los acordeones y ganaron, y a partir de unas semanas van a ser los jueces de México, los magistrados de México, los ministros de la Suprema Corte de México, imagínate la los calidad. integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial de México, los integrantes del Tribunal Electoral de México. Es increíble que esto, que debería ser un escándalo, no me lo imagino en otros lugares, en otros países. Aquí no, pues que unos acordeones, pues es el ingenio del pueblo. No, la voluntad son del los pueblo. De siempre. Son los que siempre se quejan de todo, son los que no nos quieren, son los que siempre hablan mal de nosotros. En fin, bueno. ¿Te llamas? ¿Qué más? No, pues es eso. Y también, fíjate, interesante, el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un caso bien interesante, Ciro, en cuanto a una ciudadana que fue acusada de haber publicado en su cuenta de Twitter el año pasado una crítica por nepotismo en Sonora. Pues la mujer está siendo sancionada. Ayer decidió la Sala Superior sancionarla con una multa de casi 200,000 pesos, una disculpa pública que tendrá que publicar en sus redes sociales, y además va a estar en este registro de violentadores que tiene el INE, y esto se lo van a notificar en las próximas horas. Una ciudadana. Bien, ¿Tú dabas cuenta de una candidatura? Aquí estamos hablando, ¿cuántos fueron? ¿880 cargos? 881 cargos. Sí. Qué bueno que bajen a 16 por asuntos, lo que sea. ¿Y los otros 780? No, pues imagínate. Van a bajar a 20, pero van a quedar 780. No, perdón, Ciro, pero yo, perdón por no haber sido clara. Estaba hablando de otro caso, no tiene que ver con la elección, sino de un caso del año pasado. Lo entiendo. Pero sí, cuando lleguen... Por ejemplo, hay un gran escándalo porque una abogada del Chapo Guzmán va a ser juez o magistrada. Y conocemos al querido abogado Refugio Rodríguez, un abogado honorable, defendió al Chapo Guzmán. Se pudo haber inscrito, pudo haber ganado. No, pues el tema es revisar. Atiendo agradezco a la gente que nos está enviando los mensajes, que nos está mandando la información, y pues haremos lo que nos corresponde como reporteros, como periodistas, Ciro, que es ante estos señalamientos nos tocará ir a ver, nos tocará ir a tocar la puerta, nos tocará ir a verificar y a ver qué logramos. Con lo que tú dices, es muy difícil que encontremos algo, será muy difícil que los dueños pero hay que buscarlo, o los señalados, Miriam, pero los vamos a buscar. Claro, porque eso es si lo que no, nos corresponde. ¿qué vamos a decir? Fuimos esa generación de periodistas a los que nos tocaron ver varias cosas, nos tocó ver muchas cosas en nuestra carrera, pero asistimos a la elección del Poder Judicial en la que se dio el caso de los acordeones. Y pues no tuvimos nada que aportar, no tuvimos mayor cosa que decir, más que hacer un registro elemental. Híjoles, yo no recuerdo algo así, nunca. Y mira que nos ha tocado cubrir elecciones de todo tipo desde hace muchísimos años. Ayer hablábamos, por cierto, con la gran Graciela Iturbide, que va a estar en unos momentos aquí con nosotros, por ejemplo, de los fraudes electorales en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, primera mitad de los años 80.
Y hemos visto todo, vimos todo lo que hizo el PRI. Nunca, que yo recuerde, hubo algo parecido a los acordeones. No, jamás. El oficialismo produciendo materiales para favorecer candidatos. Y al parecer, si es cierto lo que te contaron, en algunos casos está cobrando para incluir gente ahí. Y no fuimos capaces de documentar absolutamente nada. Sí. Simplemente en 5 o 6 programas decir cualquier cosa. Hijo, yo no quiero ser parte de esa generación. No, nos toca atender, porque además... Yo no quiero ser como los 6 consejeros del INE que dijeron, bueno, pues sí, pero validamos la elección. No, y no lo vamos a hacer. No lo hicimos. Si hubo, aquí presentamos un video con nuestra compañera Baña, se hizo todo, se ha hecho toda una cobertura. Ahora que nos toca... Esto iba a tener éxito, sí tuvo éxito. Sí. Los acordeones van a llevar a sus puestos a los próximos ministros de la Corte, a los nuevos integrantes del Tribunal Electoral, a una gran mayoría de nuevos jueces, a una gran mayoría de nuevos magistrados, a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. No los llevó el voto del pueblo, como dicen ellos. Los llevaron los acordeones y nosotros no pudimos documentar nada. Vamos a seguir buscando. Mire. No, por lo pronto, buscando. Sí. No, seguimos buscando porque además hay un enorme interés de la gente que nos está escribiendo, que nos manda la información, incluso de los candidatos que perdieron con los que he estado platicando, y lo vimos. También coincido contigo, jamás había visto de manera tan descarada, en el momento de la elección, en el lugar, y vaya que recorrí varios puntos, el descaro, Ciro, el descaro de no me importa si llevo el acordeón o lo estoy entregando enfrente de la casilla, porque no va a pasar nada. No va a pasar. ¿Y tú ves a alguien escandalizado con esto? No. A la presidenta Sheinbaum diciendo ¿qué fue esto? A la secretaria de Gobernación diciendo de qué se trató. Con todo mi aprecio y mi respeto, ves al querido Arturo Saldívar, que tanto se jugó y tanto promovió esta elección, diciendo eso. Ves al que va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte, que por ahí anda en tour de entrevistas, hablando de que ahora sí, la democracia, y que por ser indígena, además, que por cierto... En fin, bueno, ¿los ves? ¿Ves alguno de ellos? No. Cuestionando el tema de los acordeones. Entonces avalan el tema de los acordeones. No, pues Bernardo Batis en su declaración avalan el tema de los acordeones y juegan a que se olvide el asunto. Y pues ya después, pues ya eso pasó, ¿no? Eso pasó. O ves a la presidenta del partido en el poder diciendo, es el ingenio de los mexicanos. En fin, tenemos que ir a otro tema, Miriam. Vámonos al otro. Pero le seguimos mañana. Ojalá podamos tener algo de información. Esperemos. Mañana nos platicamos el tema. Bueno. ¿Quién imprimió los acordeones, Miriam? Este escándalo, un asunto de corrupción. Ya vamos a dejar de decir que es un escándalo, que es una vergüenza. Es un asunto de corrupción. No. Esto claramente fue armado dejémoslo ahora, por el oficialismo. No sabemos si el partido, no sabemos si un gobierno de Morena o si varios gobiernos de Morena, no sabemos si gobiernos estatales o participó el gobierno federal, pero fue el oficialismo, la 4T. ¿Para qué? Para producir un material y llevarlo a las urnas para que la gente o gente cercana a ellos o presionada por ellos votara en esa complicadísima elección, votara por ciertos nombres que, según nos estamos enterando ahora con trabajos ya mucho más sólidos que han hecho consejeros del INE, marca una coincidencia promedio entre 80% de las personas que aparecían en los... ¿Cuántos modelos de acordeón? 37. Nos decía ayer. 37 modelos. 37 modelos, nos decía Arturo Castillo. 80% coincidieron con los ganadores. Eso es un asunto de corrupción. Ahí se usaron recursos mal habidos y probablemente mal obtenidos, muy probablemente recursos públicos, para pervertir un proceso, una elección. Y además se hizo con una enorme eficacia, fue un gran éxito. Así que vamos con partes. Ya vimos que 6 consejeros del INE, unos que incluso criticaron todo esto, terminaron diciendo, pero volteamos para otro lado y votamos por validar las elecciones. ¿Cómo van a validar? ¿Cómo validan una elección? Sí. En la Suprema Corte de Justicia, donde hubo
una correspondencia del 90% entre los nombres del acordeón con los que ganaron y la valida, ¿en dónde está la decencia del servicio público? ¿En dónde está el respeto a los procesos de participación ciudadana? Pero vamos por partes, Miriam. Alguien tuvo que haber producido, mandado imprimir los acordeones. ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Qué sabes sobre eso, Miriam? Para ir por partes, porque este tema tiene muchas entradas. Vamos por partes y nos vamos desde que empezamos nosotros a denunciar. Fuimos a la alcaldía Gustavo Amadero, donde vimos que estaba instrumentada una campaña buenísima con mujeres. La mayoría de las mujeres que distribuyeron estos acordeones son mujeres, gente que está identificada por gestionar o tener una participación con la alcaldía o con programas sociales. Así es como llegamos a la alcaldía Gustavo Amadero y encontramos que ahí a estos acordeones se distribuían a puños y tenían la encomienda las mujeres, Ciro, de pasar casa por casa. Y si no les abrían ese día, tenían que pasar al siguiente. Yo platiqué con una de las mujeres reclutadoras vía telefónica, me hice pasar como una interesada en participar en este procedimiento. Me dieron su número telefónico, ahí lo tengo, y ella me decía que ya no había posibilidad de que yo me integrara a trabajar en esta campaña, pero ya estaba pagada y ya tenían el número de mujeres reclutadas, pero que para la otra estuviera muy atenta. ¿Qué me dijeron? Gente vinculada, que estas eran unas operadoras que venían de la alcaldía Gustavo Amadero. Eso tendrá que investigarlo la autoridad, que me parece que el INE ya no, el tribunal sí es que entra en una investigación y en todo caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ¿Qué sabemos? Que hay una gran, nos hablan de una imprenta, la cual estamos investigando, Ciro, como tú sabes. Nos hablan de una imprenta. ¿En qué zona? ¿Por allá? ¿Por Gustavo Amadero? Gustavo Amadero, efectivamente. Nos hablan de otras posibles que pudieran haber participado, otras imprentas también, pero nos hablan de una concentradora que estaría en el norte de la ciudad, estaría en la Gustavo Amadero, pues sí, de ahora, personas vinculadas con... Va la siguiente parte. Nos hablan, vamos a suponer que consigamos la dirección, que lleguemos al lugar, ¿qué nos van a decir? No, hombre, aquí no fuimos. ¿Qué se le ocurre? Y ya ni regrese porque lo voy a acusar por daño moral o por acoso. No sé. Vamos a pedirle asesoría a Laida Sansores o a alguno de estos gobernadores morenistas y va a ver, ya no va a poder volver a hablar de mí en sus programas. Bueno, eso difícilmente se va a conseguir, a menos de que obtuviéramos videos de cómo en ese lugar se estaba imprimiendo. O los trabajadores puedan constatar, sí, de que ellos empaquetaron, ellos hicieron estos acordeones, ahí se hizo la producción, ahí se empaquetaron, incluso, Ciro, nos dicen que ahí mismo iba la gente, los operadores, por estos paquetes y luego los distribuían, que estaba a ojos vistos, es lo que nos dicen. Entonces, testigos hay. Que si la autoridad de la Fiscalía General de la República, si ellos hacen una investigación exhaustiva, como pensamos, Ciro, que deben de estarla haciendo ahora, porque hay más de 20 denuncias, pues yo esperaría como ciudadana, que estuvieran investigando exhaustiva. ¿Y quién la va a votar? ¿El Tribunal Electoral? Pues ¿el Tribunal Electoral? Pues sí. Los magistrados Soto, Fuentes y de la Mora lo van a votar. Que ya sabemos, sí, efectivamente. ¿No? La esperanza del ciudadano. La Suprema Corte de Justicia va a dar esta última batalla. Y si no son ellos, se acabó. Esto no lo va a investigar nadie. Surjan las evidencias que surjan. No, y las tuvieron, Ciro. 2 semanas antes y no hicieron nada. El caso de corrupción más grave que yo recuerde en el último tiempo en México. ¿Por qué? Porque esto implica primero la defraudación a millones de ciudadanos y la construcción de un poder federal, el poder judicial, a partir de la trampa, de los recursos indebidos, de la perversión del espíritu de un proceso. Esto es corrupción. Y sin embargo, el INE, 6 consejeros del INE, Guadalupe Tadei, Rita Bell, Norma de la Cruz, Kib Espadas, Carla Humphrey, a pesar de su intervención que tuvo, y Jorge Montaño, dijeron, pues sí, pero pues ni modo, validamos la elección. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que votaron para validar? Y muy probablemente hoy en la tarde es la sesión para validar
que son magistrados de circuito y jueces de circuito, lo que falta, y con eso terminaría hoy de validarse la elección. Si son coherentes estos 6 consejeros, pues la van a validar. ¿Cómo validaron el Tribunal de Disciplina, cómo validaron los cargos del Tribunal Electoral y los cargos de la Suprema Corte, y no van a validar lo de hoy? Este es un escándalo de corrupción, según yo, y vamos a ver qué podemos encontrar. Claro que lo es. Ahora, si lo hicieron también, si lo idearon también, el trabajo de ingeniería, la ingeniería del fraude, pues no creo que hayan dejado huellas, ¿no? Pues mira, dicen que no hay crimen perfecto, dejaron huellas. ¿Sabes qué, Ciro? Sabían que no iba a pasar nada, que ni siquiera se tomaron la molestia de limpiar o de ser cuidadosos, porque esto era a ojos vistos. Vimos a las operadoras y a la gente, recordemos, en el centro histórico una mujer diciendo que le pagaban 100 pesos por distribuir 1 millar de estos acordeones. Bueno, estaba a ojos le seguimos vistos. mañana. Hecho. Le seguimos mañana. Gracias.